Muy buenas noches, mis amados hermanos. Dios los bendiga en esta preciosa noche maravillosa que Dios nos regala. Un día lleno de la gloria y del amor de Dios, como lo dice su hermosa y preciosa palabra. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Y qué bueno poder en esta hora de la noche estar con ustedes acompañando nuestras vidas mutuamente los unos a los otros para ver la verdad de Dios a través de su palabra. Bueno, quiero que en esta noche sean bienvenidos todos nuestros oyentes, nuestros hermanos en la fe. Sean bienvenidos a este hermoso tiempo con Dios y su palabra, y que Dios sea hablando a nuestros corazones y a nuestras vidas. Vamos a orarle a Dios y vamos entonces a entrar en la palabra y ahondar en la palabra del Señor. Amado Dios y Padre Celestial, en esta noche te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Papá Dios, porque hoy nos reúnes para hablarnos tu palabra, tu consejo. Tu divino mensaje llegue hoy a los corazones. Halle lugar en cada corazón. Señor, disipa toda oscuridad. Señor, que tu palabra hoy sea como fuente de vida, como manantial de vida, como medicina a nuestros huesos en esta noche. En el nombre de Jesús, en el poder de tu Espíritu Santo te pido, mi Dios, que seas tú levantando cada vida, cada persona. Señor, tu palabra siempre va a ser fuente de vida. Tu palabra siempre va a ser medicina a nuestros huesos. Tu palabra siempre va a ser aquella que trae un mensaje exhortativo, edificativo y consolador. Y en esta noche queremos que tu palabra nos instruya. Señor, no permitas que venga el enemigo y arrebate tu palabra. Señor, toma nuestros corazones, quebranta nuestros corazones así como el martillo quebranta la piedra, y enséñanos a través de tu hermosa y preciosa palabra. Y que hoy tengamos un espíritu y un corazón dispuesto para escuchar tu mensaje maravilloso. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, hoy soy portador de buenas noticias. ¿Por qué soy portador de buenas noticias? La palabra de Dios dice que os hemos anunciado las buenas del Evangelio. Y cada vez que meditamos en la palabra, que exponemos la palabra, son buenas nuevas, aunque traigan un mensaje exhortativo, un mensaje lo podríamos llamar en términos coloquiales, que nos jale las orejas, pero lo importante es, como dice tu palabra, que me reprenda el sabio, es agradable, es grato y es como dulce ungüento. Amén. Entonces vamos en esta noche preciosa con la tercera desafortunada verdad. No hablé que era una serie, pero Dios me ha guiado a que hable de desafortunadas verdades. Y en esta noche quiero hablar de una tercera desafortunada verdad. En tiempos tan hostiles como estos, iglesia, en tiempos tan difíciles donde se ha perdido los principios, donde ha decaído la moral, donde se ha perdido y se ha manchado lo justo con lo injusto, donde vemos cómo los justos pagan por los injustos, donde vemos que el justo es llevado a la prisión mientras que el injusto vive libre, y de alguna manera queremos hablar en esta preciosa noche de una tercera desafortunada verdad. El mundo cada vez va en decaimiento. No es algo mío, sino es las estadísticas que podemos leer, que podemos ver en las personas, y es con el último suceso que ofendió al mundo fue la celebración tan ferviente por el aborto. Y vemos cómo de hoy en día se están avalando, se están permitiendo de alguna manera cosas que van contra Dios. De hoy en día el matrimonio entre homosexuales, entre lesbianas, desde hace mucho tiempo, pero ya
Eso ha venido de alguna manera llegando a cada rincón, a cada país, de donde hoy en día vemos cómo todo va en decaimiento, todo, iglesia. Y por eso quiero hablar de esta desafortunada verdad, de esta tercera desafortunada verdad que, que, que no podemos pasar por alto. Y creo que cuando Dios te guía a hablar de algo es bueno hacerle caso a Dios, aunque no sea de agrado a la audiencia, es mejor ser aprobado por Dios que por los hombres. Entonces, en esta tercera verdad desafortunada, o si lo quieres llamar, en esta tercera desafortunada verdad, nos vamos a ir al libro de Oseas capítulo 9. En el libro de Oseas capítulo 9 podemos hacer algo, o podemos mejor ver algo de alguna manera de cómo Dios nos muestra a través de la escritura, a través del profeta Oseas, cómo le dice al pueblo de Israel: no te alegres, no hagas fiesta como las otras naciones, porque has abandonado a tu Dios y te has portado como una prostituta, pues te entregas a los ídolos y te alegras con ellos más que por las cosechas de trigo que el Señor te da. Eso está en el versículo 1 de Oseas, donde hay una desafortunada tercera verdad. Y es que Dios, por medio del profeta Oseas, le dice al pueblo: no se alegren, porque ustedes están viendo cosechas, pero llegará el momento donde no habrá esas cosechas abundantes, sino raquíticas. Tu vino será de pésima calidad. Ya no podrás permanecer más en la tierra que el Señor te ha dado. Serás llevado cautivo. Tendrás que comer alimentos impuros. O sea, de alguna manera perderás tu identidad por causa de tu depravación. Habitarás lejos de tu hogar. No tendrás vino para ofrecer al Señor. No tendrás pan para comer delante del sacrificio ritual que Dios ha enviado y les ha mandado. Y vemos cómo Dios de alguna manera está diciendo: estas personas creen que porque están ahora así, los tiempos permanecerán así, pero viene un castigo. Y quiero llevar este tercer castigo a cómo la iglesia y cómo la imagen de la iglesia ha decaído de alguna manera ante la sociedad. De una parte hemos aportado los ministros, los pastores, hemos aportado para ese decaimiento ante la sociedad, esa pérdida de autoridad ante la sociedad. Pero en medio de tantas decadencias espirituales, morales, éticas, hay algunos pastores que se mantienen fieles. Y los que se mantienen fieles van a hablar siempre lo que corresponde a la verdad. Nunca van a hablar cosas para el agrado de la carne, sino para la salvación, para el arrepentimiento. Entonces, llegamos al capítulo 9 del libro de Oseas, un libro plagado de malas noticias por causa de la rebeldía de la gente, del pueblo de Israel. Y era tanto el decaimiento moral de los israelitas que en el versículo 7 del capítulo 9 vemos la tercera desafortunada verdad. Y dice, y se lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ha llegado el tiempo del castigo de Israel, el día de que cada quien reciba su merecido. Está cercano. Todo Israel se dará cuenta de esto. Es tan grande la maldad de Israel, es tan enorme su pecado, que dicen: los profetas están locos y los hombres inspirados han perdido la cordura. Pero el versículo 8 dice: yo designé a los profetas para advertirles y guiar a mi pueblo por medio de sus mensajes. Pero el pueblo se ha opuesto a ellos en todas partes.
y ni siquiera respetan el templo de Dios, pues también ahí les expresan su odio. Los israelitas, iglesia, se volvieron tan hostiles hacia el Señor y muestran ese rechazo hacia todo lo que pertenece al Dios, al único Dios verdadero, a Yahvé, a Adonai, al Yo Soy, a el Emmanuel, a Dios con nosotros, a la Rosa de Sharon, a Jehová de los ejércitos. Y vemos cómo la hostilidad del pueblo de Israel crece hacia el Señor, y este rechazo lo muestran de una manera evidente al rechazar a sus mensajeros. Parece que Oseas, escúcheme, los reciben en su tierra natal con la misma hostilidad que recibieron al profeta Amós cuando fue a Judá a predicar en Betel. Los israelitas consideraron de alguna manera que los profetas eran tontos y locos y que el Espíritu de Dios los inspiró a profetizar la derrota y el exilio que iban a sufrir, y eso no concordaba con las fiestas de las cosechas cananeas, no concordaba con las abundantes cosechas de trigo, como se los hablé en el versículo 1. Entonces, estos israelitas en su obstinación, en su hostilidad, dice: ustedes están profetizando locamente, ustedes perdieron la cordura porque miren la abundancia, y ustedes están profetizando derrota, ustedes están profetizando castigo, ustedes están profetizando en contra de lo que estamos viendo. Pero hay algo, iglesia, y el profeta le sirve a su pueblo como una atalaya de Dios para la casa de Israel. Eso lo vemos en Ezequiel 3:17. Al indicarle los peligros espirituales presentes y advertir acerca del juicio venidero, iglesia, el pueblo culpable odió como si fuera un enemigo a los mensajeros de Dios. Hasta les tendieron trampas, hasta eran hostiles en la casa de Dios y ya no respetaban el templo. Esto parece, ¿cómo lo puedo decir? Esto parece algo que no parece que hubiera sido hace tantos años, sino que hubiera sido un mensaje para la actualidad. Hoy los mensajes son cuestionados. Hoy los mensajes se reciben dependiendo del contenido que tengan. Y cuando hablo de ese contenido, es un contenido que tiene que agradar al pueblo. Si ese contenido de esa palabra, de ese mensaje, de ese sermón, de esa enseñanza no va conforme a los criterios del pueblo, es un pastor legalista, es un pastor que está salido de cordura, es un pastor que se le olvida la gracia, es un pastor que no puede hablar del juicio de Dios, de reprender el pecado, de exhortar la iglesia. Y vemos cómo esta realidad que dice: es tan grande la maldad. O sea, mire Dios cómo compara de alguna manera esa maldad del pueblo de Israel. Dice: es tan grande, es tan enorme el pecado que dicen que mis profetas están locos y los hombres inspirados han perdido la cordura. Pero Dios en el versículo 8, a través del profeta, dice: yo designé a los profetas para advertirles y guiar al pueblo por medio de mensajes, pero Él se ha puesto por todas partes. Vemos cómo, de alguna manera, este evento pasado, en el cual Oseas predicó, profetizó en los tiempos de Amós, en los tiempos de Zacarías, en otros tiempos allí contemporáneos con muchos profetas, vemos cómo Dios declara que es tan grande la maldad. O sea, a Dios no quiere frenar de ninguna manera el castigo porque ya se pasaron. De alguna manera, iglesia, lo que Dios está diciendo es tan grande, es tan enorme lo que está haciendo la gente, que no hay forma de que yo los perdone, no hay forma de que yo detenga mi castigo porque se pasaron. Ya están haciendo cosas de las cuales mi corazón tiene que retribuir un castigo. Entonces, esto parece como lo que Jesús dijo en Mateo 23:34. Y dice: envía a mis profetas
a sabios y escribas, pero de ellos a unos mataréis y crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Eso está en Mateo 23:34. Dios por medio de sus mensajeros trata de juntar y de proteger a su pueblo como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas. Pero una y otra vez se negaron a volver a Él y no quisiste. Fue triste esta conclusión a la que llegó Dios. Y eso está en Mateo 23:37. Cuando Dios mismo finalmente vino en la carne para salvar a su pueblo, le gritaron: crucifícale, crucifícale. Oseas compara sus tiempos con los días de los jueces, cuando Israel no tenía rey, cada cual hacía lo que bien le parecía. Entonces, vemos en esta noche, iglesia, que esto no se quedó en aquella época, en aquel lugar histórico que sucedió este evento, sino que eso es algo en la actualidad. Hoy se ha perdido el respeto, hoy se ha perdido de una manera mucho, demasiado diría yo, se ha perdido mucho el temor a Dios y a las cosas que pertenecen a Dios. El versículo 7 es un versículo que tranquilamente podemos decir lo estamos viviendo los pastores que predicamos la palabra de Dios, que predicamos no conforme a los deseos engordados del pueblo, sino conforme a los deseos maravillosos de la voluntad perfecta de Dios. El versículo 8 dice: yo designé esos profetas para advertirlos y guiarlos. Hoy en día tú das un mensaje fuerte y eres legalista. Hoy en día das un mensaje fuerte y eres un pastor no de mucho agrado para la gente. Yo soy alguien partidario, hermanos, de que el pueblo necesita mucho mensaje motivacional, de subir, de hablar de las promesas, de hablar de que Dios es un Dios que bendice, que Dios es un Dios que da, un Dios que retribuye, un Dios que paga bien. Pero también soy partidario de hablar de la exhortación, de ser fiel a lo que estamos necesitando, no hablar para mantener o tener muchos seguidores en YouTube, en las redes, o muchos filigreses, sino tener a Dios de nuestro lado, agradar a Dios. Porque hay historias bíblicas que son desafortunadas, como la historia de Elí, el profeta, el sacerdote Elí, donde dice que no le estorbaba a sus hijos, permitía que sus hijos estuvieran con las mujeres en el templo, que tomaran lo mejor de las ofrendas. Y Dios le manda una triste respuesta a este sacerdote y le dice: por cuanto no le estorbaste a tus hijos, por cuanto no hiciste lo que es recto, ninguno de los tuyos será más sacerdote en mi casa. También conocemos la triste realidad de Onif y Fines, que murieron por causa de lo que estaban haciendo. Y yo estoy convencido en esta noche, iglesia, en este tiempo de tanta libertad maquillada, o mejor, libertinaje maquillado con libertad, libre expresión, derecho a libre expresión y tantas cosas que están destruyendo el ser humano. Es triste saber que Dios dice: yo designé profetas para guiarlos y advertirles sobre las cosas que los iban a llevar a la destrucción. Hoy en día sucede lo mismo. Hoy en día se ha perdido, de alguna manera se ha perdido la dirección del camino. ¿Cómo así, pastor? Sí, porque hoy en día tenemos la dirección de que nos aplaudan, de que nos digan palabras bonitas, pero la dirección correcta es la que Jesús nos mostró. Por causa de mí seréis vituperados, por causa de mí hablarán toda clase de males, por causa de mí serán tirados en las cárceles, por causa de mí serán perseguidos, por causa de mí pasarán
aflicciones. Entonces, yo me pregunto, ¿se ha perdido o no se ha perdido el camino? Sí, mi amada iglesia. Se ha perdido el enfoque. Hoy hablamos de una vida cómoda cuando el Evangelio nos habla de una vida incómoda. Hoy hablamos de un progresismo cuando la Biblia habla de una persecución inminente. Hoy hablamos de campañas multitudinarias, de sanidades y milagros, pero no hablamos de campañas que saquen del error a la iglesia. Es tiempo de volver a la palabra. Los que se escucharon el devocional de esta mañana fue una bendición. Noé predicó por 120 años, predicó Noé, hasta que llegó el tiempo de subirse al arca que Dios le mandó a construir. Y yo lo digo con tristeza, pero fue la predicación más infructífera de la historia, lo podría decir yo así. 120 años de predicación. Y solo por misericordia Dios salva a los hijos de Noé y a sus esposas, pero no porque lo merecieran. Porque la Biblia es clara en decir que Noé levantó un sacrificio y subió como olor grato delante de Dios. Y por causa de eso Dios le dijo a Noé lo que iba a hacer con la tierra, las especificaciones de qué debía hacer. Y es triste que después de ese periodo de tantos años, Noé solo se pueda salvar con su esposa y sus hijos y sus nueras. Y es triste porque la Biblia dice que será como en los tiempos de Noé. Y quiero alentarte a ti, mi hermano, mi hermana en la fe, a ti, querido oyente, a ti que nos estás escuchando a través de estas redes como YouTube, Facebook. Sostente, no te sueltes de la mano de Dios. No vuelvas lo santo común, no vuelvas lo sagrado común. No dejes que el sistema de la tierra te lleve y te arrastre y te lleve a ser permisivo, te lleve a ser aquel que contempla, que apoya, que avala el pecado. Mantente firme. La fidelidad a la palabra requiere que te venga persecución, críticas, murmuraciones, señalamientos, desprecios. Y es algo que va en contra de la dinámica humana. Nosotros queremos ser aceptados, queremos ser agradados, queremos ser elogiados, queremos ser exaltados, queremos ser aquellos de los cuales hablen bien. Y eso, por eso le digo, la dinámica de la naturaleza humana va en contra de la dinámica del sistema celestial. El sistema celestial va en contra de todo lo que nos gusta a nosotros. Que nos tengan la buena, que nos amen, que nos quieran, que seamos aquellos de agrado. Pero el sistema de los cielos, el sistema del cielo va a hacer que suceda lo que le sucedió a Cristo Jesús. Despreciado, no amado, perseguido, criticado, aún al extremo de que fue tanto el desagrado que causó Cristo que lo llevaron a la cruz. Sabemos que es algo del propósito de Dios, pero podemos también de alguna manera hacer una literatura crítica y ver cómo el comportamiento de Jesús chocó. Hoy en día necesitamos, iglesia, como lo decía mi hermano Andrés Palacio, y es una realidad. En esta noche de servicio, no cambies lo correcto por lo incorrecto. No permitas que ese texto bíblico se vuelva realidad en tu vida, mi amada iglesia. Llaman lo malo bueno y a lo bueno lo llaman malo. En los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará por causa de la maldad. Yo no estoy hablando que no puedan haber avivamientos. Yo no estoy hablando que no puedan haber congresos multitudinarios, templos llenos. No, yo no estoy hablando de que eso no pueda suceder.
puede suceder, pero yo quiero que hoy desde el corazón de Dios les hablo. Templos llenos, pero de santidad, de amor y temor a Dios, de lleno del mensaje profético real que es la palabra de Dios, el que confronta, el que edifica, el que saca nuestras almas del error, la palabra que saca del infierno nuestras almas, la palabra que sana, la palabra que liberta, la palabra que da vida, la palabra que es como espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos y las coyunturas, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. En esos días que he estado allí con mi esposa en el hospital, he luchado porque Dios me dice: necesito que hables. Habla, habla, habla y sigue hablando lo que yo te diga. No permitas que el señalamiento, no permitas que la adversidad, la deserción cambie lo verdadero por lo pervertido. Y quiero invitarte en esta noche. Hoy Dios me envía, como dice el versículo 8. Yo designé a los profetas para advertir y guiar a mi pueblo por medio de sus mensajeros. No quiero que termine con la otra parte después del signo de puntuación que hay. Pero el pueblo se ha opuesto a ellos en todas partes. Hay algo que la Biblia dice y que no quiero que olvides. Escúchame esto, iglesia. Hay algo que no quiero que olvides y está en Lucas capítulo 10, versículo 16. Escúcheme. Los que enseñan de acuerdo a la palabra inspirada por Dios. Dice que el Señor envió a sus discípulos a predicar. Y Él les dijo que al que vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Y es Lucas capítulo 10, versículo 16. Es difícil entender cómo cuando tú desechas el mensaje, el que va alineado a la voluntad del cielo, el que va alineado a las escrituras, el que va alineado al plan de Dios, tú lo desechas. Tú no estás desechando a un mortal, tú estás desechando a Cristo y estás desechando al que envió a Cristo Jesús, a Jehová, al Dios Padre. Entonces, mis amados hermanos, no puedo predicar lo que yo deseo, tengo que predicar lo que Él me dice que predique. Y esta tercera desafortunada verdad es esta: que a los hombres, a los pastores, a los ministros de Dios se les ha perdido el respeto, se les trata de toda clase de cosas, se les dice toda clase de cosas, pero lo que pasa es que no hay discernimiento entre el pueblo. El pueblo tiene que pedir, hermano, usted que me está oyendo, tienes que pedirle a Dios discernimiento. Dios, dame el discernimiento para discernir entre un mensaje que no proceda de ti y un mensaje que procede de ti. El pueblo de Israel estaba tan perdido que ya no sabía diferenciar entre lo común y lo santo, entre lo verdadero y lo falso. Y creían que porque había abundancia de cosechas Dios estaba de su parte, pero envía mensajeros, uno como Oseas, hoy me envía a mí para hablarte a ti y decir: el que haya abundancia no es mérito de decir que estamos andando bien ante los ojos de Dios. El que hoy veamos buena provisión, buena prole, no quiere decir que estemos agradando a Dios. Pidamos en esta noche que haya un discernimiento. Como dice, me encantó, me enamoré del Salmo 139, versículo 23 y 24. Examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba y conoce mis pensamientos y ve si hay camino de perversidad. Y guíame por el camino de tu verdad, por el camino de tu justicia, por el camino de tu amor. Hoy es una noche para decirle: Señor,
si estoy desechando el mensaje, si no me está gustando los mensajes que el pastor me está dando, sino que estoy escuchando al pastor que dice que vas a ser bendecido, que vas a ser prosperado, que vas a conquistar, que vas a tener carro. Si es esos mensajes, Señor, que me están gustando, pero son mensajes que no están alineados con estos tiempos de esa denigración tan peligrosa, de esa pérdida, de esa decadencia del ser humano. Y tenemos que volvernos a ti, Señor. Tenemos que volvernos en esta noche a ti. Te pido, Señor amado, haznos volver. Señor, engañoso y perverso es el corazón. Tu palabra dice, Señor, que raíz de todos los males es el amor al dinero. Por eso en esta noche te pido, Padre Celestial, con esta comunidad de hermanos en la fe, que estamos oyendo, que vamos a oír, que vamos a escuchar este mensaje. Señor, aunque no estén saliendo mensajes de que voy a ser bendecido, de que voy a salir de las deudas, que voy a salir de la enfermedad, Señor, me estás dando el mejor mensaje. El mejor mensaje es que me librarás de tu castigo eterno, me librarás del fuego, me librarás, Señor, del lago de fuego, me librarás de la condenación más grande, que es estar separado de ti por toda una eternidad. Y por eso te pido en el nombre de Jesús, Señor, hoy, Señor, tu palabra es como dulce ungüento, tu palabra es como medicina a mis huesos. Hoy sé medicina para este pueblo, Señor. Hoy que preparemos nuestros corazones para entender, ser entendidos, ser sabios, ser prudentes, ser sensatos y poder comprender, precioso Dios, que el Evangelio verdadero es el que contiene, Señor, tanto exhortación como edificación y consolación. Y hay algo que te quiero decir en esta noche para terminar, amada Iglesia Vida para las Naciones, y es que mientras haya vida, hay esperanza. No hay un purgatorio, no hay un lugar de reposo. Daniel lo dijo de la siguiente manera: y en el tiempo final se levantarán unos para vergüenza eterna y otros para gloria eterna. Después de que partas, mueras, termines este ciclo en esta tierra, te espera un comparecer ante el trono de Dios. Qué bueno poder pararse ante ese trono. Qué bueno poder, Señor, todo lo que me dijo tu palabra, me esforcé por vivirlo. Cuando fallé te pedí perdón. No vivía practicando el pecado, mas aborrecí el pecado y amé todo lo que procede de ti. Que me juzgues tú es grato, precioso Dios, porque tú juzgas con justo juicio, mi Dios. Gracias, Padre Celestial, por esta noche. Bendice a cada hermano, bendice cada familia. Señor, guíanos y levántanos en este camino maravilloso. Glorifícate a través de este mensaje en cada corazón, que haya cabida en cada corazón, que haya, Señor mi Dios mío, Padre, lugar en sus vidas para vida eterna. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchas gracias. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu esté sobre cada uno de ustedes. Bendiciones, una feliz y maravillosa noche y un feliz resto de semana. Bendiciones, chao, chao.